qué soledad. Me ha gustado eso de eminencia. Nunca me habían tratado de eminencia. Y además que es falso, porque no hay mucha gente que sabe mucho más que yo de Big Data. Lo único que voy a aportar, y bueno, antes quería insistir en los agradecimientos al Foro Marketing Sevilla, a Rocío Tornay, al equipo directivo del Foro Marketing, a Pedro García, a Ignacio, a ESIC por las instalaciones tan estupendas. Y quería enlazar primero la presentación reforzando un detalle que ha pasado desapercibido en el perfil que ha explicado de forma estupenda Rocío. Yo soy interim manager y eso significa muchas cosas. Básicamente un interim manager es una persona que trabaja en puestos directivos, en puestos de dirección de proyectos, de gestión de empresas durante un tiempo determinado. Y en mi caso me toca trabajar en aspectos de dirección de IT y dirección de proyectos relacionados con data. Y esa experiencia lo que me ha hecho es vivir diferentes proyectos y diferentes situaciones en las que he tenido que recurrir a un montón de profesionales diversos para cubrir las necesidades de un proyecto data. Y lo que os voy a contar está basado en mi experiencia desde 2011, trabajando con este tipo de proyectos, y es una experiencia real. Luego lo podemos reforzar con las preguntas, que no sean difíciles, por favor, pero podemos rematarlo. Les voy a empezar también con una historia. Espero que no me pase de tiempo, porque lo que más temo en este mundo hoy que es pasarme, porque Rocío me mata, más que hacerme entender, quiero no pasarme de los 45 minutos. Y quiero empezar con, a ver si funciona esto, con una historia muy sencilla, una historia que trata del profesional inflexible y los datos incomprensibles. Y érase una vez, como todas las historias, un profesional podéis imaginar la profesión. Puede ser periodista, puede ser responsable de marketing de una empresa, responsable de medios, puede ser community manager. Bueno, quizá ese no, ese lo quito de la lista. Puede ser un abogado, puede ser un auditor de cuentas, un profesional que se enfrentaba a las nuevas tecnologías con total inflexibilidad. Y por otra parte, veía unos datos que se le ofrecían para mejorar, en teoría, en su forma de trabajo, pero que para él eran incomprensibles. La historia termina ahí, no hay más historia. Lamento chafaros el final, porque el profesional era inflexible, no quería abrirse y no quería absorber esas posibilidades. Y los datos eran incomprensibles. Si los datos no se hacen un poco comprensibles y se transforman en información, en contenido de valor, y el profesional no intenta flexibilizar su postura y abrir la mente para unir los caminos, la historia termina ahí. Voy a poneros algunos ejemplos para abrir boca, porque de lo que vamos a hablar son de profesiones, de oficios, de nuevos oficios. Pero quiero abrir boca con una serie de ejemplos que luego Ramón Moreno va a rematar con una explicación mucho más técnica y más detallada de todo el trasfondo del Big Data. Pero como decía Ignacio, mi parte no se trata de hablar de Big Data, sino de hablar de profesiones. Y algunos de los ejemplos pueden ilustrar lo que quiero decir. Son ejemplos, algunos conocidos, otros no tanto. Vamos a empezar con Emily Howell. Emily Howell son todo casos reales, por supuesto. Es un programa de ordenador que compone música clásica. Es un ejemplo, ya tiene ciertos años. La particularidad de este sistema es que tiene almacenadas todas las composiciones de la historia de la música clásica que se han compuesto hasta este momento.
y con esa información, con esos datos, tú le das a un botón y dices, quiero que me compongas una sinfonía estilo Vivaldi, desde el principio hasta el final. Esa sinfonía es cierto que la representa, no, se la pasas la partitura a una orquesta y la orquesta la ejecuta. Y este sistema ha pasado el test de Turing, que para los no informáticos quiere decir que este sistema se confunde con una con una reacción totalmente humana. Ha pasado el test de Turing con profesores de conservatorio. O sea, los profesores de conservatorio han escuchado la sinfonía que ha generado una máquina y no han sabido decir que era artificial. Y esto está hecho con datos, pero también está hecho con profesionales multidisciplinares que han tenido que saber de muchas otras disciplinas, no solo del tema informático, que siempre es a lo que reducimos el Big Data, y no solo es eso. Otro ejemplo. Una empresa que ya ha desaparecido, esto fue, yo creo que les pilló demasiado pronto este momento, esta es una noticia de 2003, la empresa Polyphonic. Polyphonic era una empresa catalana que lo que prometía era predecir el éxito de una canción antes de que saliera al mercado. Bueno, tenían algoritmos, tenían datos, tenían un histórico, pero no consiguieron salir al mercado porque, bueno, estamos hablando de 2003. 2003 la madurez tecnológica era mucho menor que hasta ahora. Un ejemplo, tenemos canciones. ¿Qué pasa con las películas? Joder, pues en teoría podríamos hacer un sistema que simulara éxitos en las películas. Pues ese sistema existe y la empresa se llama Epagogic. No es demasiado conocida porque se mueve en círculos bastante acotados a la industria, pero tiene un nivel de exactitud pasmosa para predecir la recaudación de las primeras semanas de una película. Pero eso lo hace antes de que se empiece a grabar la película. Este sistema lo ha usado Netflix, por ejemplo, para antes de producir House of Cards. Netflix cogió toda la información de todos sus clientes, sus gustos, sus preferencias, los momentos del día en los que veían qué canales, su perfil sociodemográfico. Al final, con toda esa información, todos esos datos se los pasó a Epagogic junto con una propuesta de guión, de reparto, con Kevin Spacey, con otros actores, y al final acabaron de decidir una serie de variables para lanzar House of Cards, que ahora mismo es un éxito, pero no es un éxito casual. Las principales superproducciones de Hollywood pasan por Epagogic y son capaces de predecir un 90% de exactitud, no es poco, cuál va a ser la recaudación en las primeras semanas. Otro ejemplo. Polémica en Reino Unido por la venta de los datos clínicos de la Seguridad Social. Esto es un caso real. El Reino Unido ha querido abrir los datos, por supuesto. En toda la presentación, por si hay al final preguntas, no voy a referirme al tema de datos de carácter personal. Son datos agregados, datos de información anónima. Entonces, en este caso es igual. Se ofrecían datos de enfermedades, de zonas geográficas, de dolencias, de prescripciones, de tratamientos, pero anónimos. Y hubo cierta polémica, como la ha habido en Cataluña, con el proyecto Visc Plus, que es lo equivalente. De hecho, este proyecto ya ha llegado a término. Ahora mismo la última noticia que tengo, que es de este año, de enero, es que la CUP, el partido político la tercera fuerza política catalana, está intentando echar para atrás este proyecto, pero bueno, los datos ya se han ofrecido, no sé si con transacción económica o no, a 9 entidades de investigación y entidades de aseguradoras. O sea que esto existe y está pasando. Otro caso típico y
que siempre sale a reducir. ¿Qué pasa si predecimos el resultado electoral con Twitter? Bueno, pues ya se ha estudiado. Además, este ejemplo os invito a que entréis a verlo, buscadlo por internet, porque participó un español, participó una persona, un informático de la Universidad de Oviedo, Dani Gallo, que a nivel de investigación en internet, redes sociales, es una eminencia. Ese sí que es una eminencia. Y el resultado es que no se puede predecir. Si leéis el informe, por lo menos el resumen, no se puede predecir un resultado electoral con redes sociales por diferentes motivos. El principal es porque las redes sociales están contaminadas. O sea, hay lo que se llama técnicamente astroturfing, es decir, hay contaminación intencionada de unas y otras fuerzas políticas para intentar atraer votos, pero al final el resultado está, hay demasiado ruido. Otro ejemplo, tenemos la predicción de canciones, la predicción de series y de películas, la predicción de éxito de, ¿por qué no?, de libros. Pues esto es una empresa de Granada, o sea, que es una spin-off de la Universidad de Granada, que asegura que es capaz de predecir las ventas de un libro en función también del contexto y de los datos. Apasionante, ¿no? Otro ejemplo, Bruce Bueno de Mesquida es capaz de predecir, aquí es un ejemplo, pero tiene muchos más, es capaz de predecir decisiones políticas con muchos meses de antelación. Este señor está contratado por el gobierno de Estados Unidos y, entre otros servicios, algo que algunos que ha hecho público, ha predecido o ha predicho, ¿no?, la aprobación de las últimas leyes europeas que estaban relacionadas con intereses de empresas americanas. ¿Cómo lo ha predecido? Metiendo datos, metiendo vínculos políticos, vínculos de relaciones entre los mandatarios de partidos políticos, una gran cantidad de información, lo pasa por el pasapuré de un algoritmo y sale el resultado. Un algoritmo, por supuesto, que es su secreto industrial y es una de las referencias en predicción política del mundo. Otro ejemplo, el último que os pongo, como os he dicho, para abrir boca. Matrix existe y está tomando el control de los mercados financieros. Los mercados financieros ahora mismo están controlados casi en su totalidad por sistemas automáticos. Ahora ya no hay financieros por las calles de la City de Londres o de Wall Street. Ahora hay matemáticos y hay informáticos. Bueno, queda algún financiero, porque estamos hablando de las múltiples profesiones. Todavía quedan financieros, pero han entrado en el terreno de juego otras disciplinas que hace 10 años eran impensables. Ahora mismo el 95% de las transacciones financieras están hechas de forma automática por algoritmos inteligentes o pseudo inteligentes, que se basan en los datos, se basan en históricos, se basan en los datos financieros de las empresas y se basan en intereses y en objetivos de los inversores que hacen que inviertan automáticamente con una velocidad pasmosa. Como anécdota, hace unos años se descontroló un algoritmo. En todos los sistemas hay un botón muy grande rojo, así, botón del pánico. Se descontroló y cuando pulsaron el botón habían perdido 100 millones de dólares y no pasaron demasiados minutos. Un sistema de estos puede destruir el mundo tal y como lo conocemos. Parece apocalíptico. Estos son algunos ejemplos que demuestran que aquí no estamos hablando solo de tecnología, no estamos hablando solo de marketing, no estamos hablando solo de negocio, solo de finanzas, estamos hablando de muchas cosas. Y como pone en la puerta de SIC, aquí estamos hablando de business y marketing, pero de muchas cosas más, que lo que hacen es que nos abre un abanico de posibilidades para que, volviendo al cuento y volviendo a la historia, ojo, hay que dejar de ser inflexible, porque los datos no son tan incomprensibles. ¿Y dónde están esos datos?
Como segunda píldora, segundo entremés para abrir boca, os voy a hacer un pequeño y un rápido repaso, no exhaustivo, porque no es una lista exhaustiva, de dónde nos podemos encontrar los datos. Nos los podemos encontrar, por supuesto, en redes sociales. En las redes sociales, internet, la web social está llena de información que se puede aprovechar. Nos lo podemos encontrar en los buscadores, en Google, Bing y Yahoo, que a partir de su modelo pensado en obtener ingresos vía publicitaria, o nos ofrece una gran cantidad de información para encontrar lo que queramos. Entonces, ese es el anzuelo para seguir generando gran cantidad de datos que ellos usan para mejorar su modelo publicitario. Sobre todo Google. Yahoo está pasando por un momento así. Sistemas de pago. Una de las grandes bases de datos. Ahora mismo los grandes bancos no saben qué hacer para mejorar su modelo de negocio, y una de las vías es el mundo data, el Big Data. ¿Y cuál es, de dónde vienen sus fuentes de información? Una de ellas es el pago, medio de pago. Hay otra anécdota que la cuenta el BBVA alguna vez en sus presentaciones. Hicieron una apertura de datos de pago de sus TPVs, de sus terminales del Paseo de Gracia de Barcelona, y vieron que había un comercio, esto fue hace ya varios años, vieron que había un comercio que copaba un 40% de las operaciones. No dijeron cuál, al final lo adivinamos, pero lo mejor de eso es que con un análisis de los datos un poco más detallado, ese mismo comercio inducía ventas a todos los comercios de alrededor. Ese comercio era Nespresso, y una gran cantidad, un porcentaje muy alto del público compraba en los comercios de alrededor. Esa información era suficientemente útil como para subir el alquiler de los comercios de alrededor por el hecho de que estaban al lado de Nespresso. Esa información, por supuesto, no están usándolo como deberían los agentes inmobiliarios, pero podrían hacerlo. Otra fuente de datos, bueno, Bitcoin. Bitcoin, la moneda virtual, es el mayor ejemplo, el mayor paradigma de moneda abierta y pública que existe actualmente. Todas las transacciones de Bitcoin son públicas, todas. Se sabe todos los movimientos que se están haciendo en el mundo con Bitcoin. Bueno, el pequeño detalle es que el comprador y el vendedor son anónimos, pero todas las transacciones son públicas. Y eso es una gran cantidad de datos. El e-commerce genera gran cantidad de datos que están explotando para ofrecernos productos antes incluso de que nosotros supiéramos que lo queríamos. Yo soy cliente premium de Amazon, y Amazon me envía los productos, y algunas veces es sorprendente la exactitud relacionada con el producto. Si esto, sí, pues había pensado comprar esto, pero ¿cómo lo sabías tú antes que yo? Bueno, con el Big Data. Los operadores, la mayor base de datos actual, con gran diferencia. Si os fijáis, cada uno de los 50 millones de terminales móviles que hay en España, 50 millones o más, y no hace falta que sea inteligente, sino cualquier terminal móvil envía cada pocos segundos información a la antena. Información de cuál es el abonado, es decir, cuál es el número, dónde está, en algunos casos nivel de cobertura. De toda esa información la guarda cada uno de los operadores en un Excel muy grande, cada información en una línea, y eso genera millones de registros por usuario al día. Entonces, podéis imaginar lo que se puede hacer con todo eso. Pues ahora Telefónica ha lanzado una línea de negocio para explotar esos datos, se llama, a lo mejor os suena, Smart Steps, que está comercializando la información anónima y agregada de los movimientos de personas asociados a nuestros teléfonos móviles.
Otro ejemplo, las redes de suministro, inteligentes. Esos son contadores inteligentes de luz, agua y gas. Esos contadores miden el consumo cada 10 minutos y lo envían al sistema central para que las redes inteligentes sean más inteligentes y se pueda optimizar el suministro, y que Iberdrola o el operador Endesa o el operador que sea nos pueda suministrar de forma mucho más eficiente y, por qué no, barata la energía. Otro ejemplo, las emisoras, las centrales meteorológicas conectadas a Internet, sistemas de ocio, navegadores GPS conectados a Internet, sistemas de videovigilancia, Arduino. A lo mejor no lo conocéis, pero esto es una revolución. Arduino es lo que ha posibilitado el despegue del Internet de las cosas. Internet de las cosas, que hace que ahora mismo casi cualquier cosa pueda estar conectada a Internet. ¿Para qué? Diréis, ¿para qué quiero la lavadora conectada a Internet? Eso sí es lo que se pregunta mi madre. Y lo que mi madre no sabe es que esa lavadora envía información a algún sitio, que eso se agrupa, y eso es oro puro para poder explotar de muchas formas, para mantenimiento, para mejora de eficiencia, para etcétera. Esas son las Google Glasses. Ahí, las Google Glasses. Que es un ejemplo muy representativo de los vestibles, los wearables, los sistemas que los llevas encima, que al final generan información. Yo os pongo un ejemplo, siempre llevo encima, siempre que me acuerdo, esto es un monitorizador postural. Lo que me hace es que me mide siempre la postura que tengo, porque tengo problemas de espalda, suelo ir con la espalda cargada, entonces cuando me inclino mucho me vibra. Entonces me pongo derecho, de hecho ahora me ha vibrado varias veces. Me pongo derecho, pero luego este sistema esto me lo envía al móvil por Bluetooth. En el móvil me dice: qué bien que hoy has estado 4 horas con buena postura. De lo malo es que el resto se supone que es mala postura. Pero esto lo envía a Apple, envía la postura a un sistema central de datos de Apple. Apple, con eso, además con el resto de millones de personas que pueden tener monitorizadores posturales, comercializa esa información o la ofrece a centros de investigación para hacer investigaciones de todo tipo. Mirad las revoluciones con pequeños detalles y pequeños generadores de fuentes de información, o grandes. Se me olvidaba el Tor. Esta es una de las puertas a la web profunda. La web profunda puede equivaler a la gran cantidad de datos anteriores, puede ser pequeña comparado con los que hay en la web profunda. Para que os hagáis una idea, en Google podemos buscar términos que solo se recorren en un 5% de lo que es Internet. Google solo conoce el 5% de Internet. Y diréis, ¿el 95% restante qué es? Pues el 95% restante, como no lo conoce Google, está oculto, está profundo. Google solo accede a la web superficial. La web profunda tiene información, por ejemplo, los Wikileaks, los papeles de Panamá, la información intercambiada por el Daesh para sus atentados, pornografía infantil, puedes contratar a un asesino a sueldo, puedes intercambiar bitcoins, pero también puedes encontrar cosas buenas, resultados de grandes experimentos científicos, temas de genoma humano, y eso es el 95% de lo que es Internet. La red, los datos incomprensibles, y tenemos el profesional inflexible. Lo primero que tenemos que hacer es que esos datos dejen de ser inflexibles, o incomprensibles, perdón. Los datos tienen que dejar de ser incomprensibles para convertirse en fuentes de información. Todas las que hemos visto anteriormente y más que hay. Pero para nosotros ya son familiares, son fuentes de información. Y el profesional ya se convierte en alguien que tiene visión estratégica, visión de negocio, y sabe que de esas fuentes de información puede sacar valor para su negocio. ¿Cómo vamos de tiempo, Rocío? Estoy preocupado, ya habíamos quedado en que el profesional
sacaba valor para su negocio. ¿Cómo? Para muchas cosas. Marketing. Estamos en una escuela de marketing, estamos en el foro de marketing. Por supuesto, el profesional saca valor para marketing, pero también para comunicación, también para branding, también para sus operaciones, para dirigir las operaciones de su empresa, para temas financieros, para estrategia, para corporate, es decir, para comprar y vender empresas, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo unimos? Bueno, tenemos que poner tecnología. La tecnología hace que esas fuentes de información permitan ser más o menos accesibles, estén ordenadas, estén almacenadas, podamos jugar con ellas, podamos tener un paso más para que lleguemos al negocio. Necesitamos analizar los datos. Necesitamos hacer, a partir de la tecnología, necesitamos ver, hacer hablar a los datos, como se suele decir. Necesitamos que los datos nos digan los secretos. Y no se trata de empezar a poner el oído, se trata de analizar, se trata de meter estadística, meter matemática, meter mucho ojo y mucho sentido común, pero necesitamos analizar. Y por último, necesitamos hacer consultoría de negocio, consultoría que una ese análisis, esa información que nos han dejado los analistas con los objetivos de negocio. Bueno, al final de la presentación voy a subirla así en tiempo real para quedar bien en Twitter.